buenos días a cada uno de ustedes en esta mañana, aquí en la casa de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por el tiempo de poder honrar, alabar, glorificar su nombre. Le doy la bienvenida a cada uno, a las visitas, si nos están acompañando aquí por primera vez en nuestra iglesia. Muchas bendiciones. Y qué mejor estar en este tiempo de Navidad, que nos estamos acordando de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Cristo. Y justamente quiero hablar en esta hora, pero antes de hablar, hay personas que nos visitan por primera vez en nuestra iglesia. ¿Alguien por primera vez que levante su mano? Acá hay un joven que le vamos a hacer un regalo, allá hay una dama. ¿Alguien más por primera vez? Ok, les vamos a hacer un regalito, les van a hacer una entrega por ahí de un pequeño obsequio de nuestra congregación para ustedes. Y realmente se viene justamente Navidad. Sé que es una época donde ya he venido enseñando durante esta semana acerca de Navidad, donde mucha gente tiende a decir, no, a mí no me interesa Navidad porque la Navidad es de los niños. Y yo enseñé la semana pasada y dije, no podemos tener ese pensamiento. La Navidad no es para los niños. La Navidad no es para los regalos, la Navidad no es para el consumismo, la Navidad es para recordar que Jesucristo vino a morir, a nacer y a morir por nosotros. Y no podemos perder esa oportunidad justamente de compartir ese gran regalo, porque Él trajo un regalo, y el regalo fue la vida eterna. Y sabes que en la Biblia vamos en esta mañana a desglosar un poquito un versículo, que es un versículo conocido por muchos de nosotros. Y al final de esta enseñanza también te tengo un desafío a ti. Y espero que te animes a ese desafío. Mire, vamos a la palabra de Dios. ¿Tienen todos hojita? ¿Tienen su hojita? ¿Quién me podría convidar una hojita, hermano Gino, por favor? Usted siempre bien preparado. Muchas gracias, porque a veces yo no sé qué es lo que ustedes tienen versus lo que yo tengo. Hay en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, uno de los versículos más conocidos en la historia, en el mundo, es como el Salmo 23. Ya, son pasajes que la gente en el mundo entero no interesa la religión que usted profese, en realidad son pasajes conocidos en muchos lugares, en diferentes lugares. Y este es uno de aquellos pasajes que muchos creyentes es el primer pasaje que se aprenden o ya se lo saben como de memoria, ¿cierto? Y muchos de ustedes. Pero es un pasaje que, para mí, es un pasaje que explica la Navidad. Porque si estamos hablando de Navidad, ahí nos habla en este pasaje el gran regalo de Navidad que cada uno de nosotros ha recibido o podría recibir. ¿Y por qué Juan 3.16 tan importante? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante Juan 3.16? Porque explica en realidad la Navidad. ¿Ya? Es un resumen justamente de la Navidad, un gran resumen. Y porque este pasaje de Juan 3.16 te enseña a definir tu destino eterno, te enseña cómo hacer amistad con Dios, te enseña cómo ser de la familia de Dios. Así que ahí en tus notas justamente estás viendo ahí y quiero en esta mañana que vamos a leer justamente este texto. Dice así la palabra de nuestro Señor, Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gustaría que si por favor usted pudiera ahí en su hoja, con su lápiz, subraye estas palabras, porque son sumamente importantes en este texto. Porque de tal manera amó Dios, y encierre en un círculo o subraye la palabra Dios, para que pueda entender el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, subraye hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, y subraye pierda, y después al final ponga y subraye eterna, más tenga vida eterna. Y si aquellos que les gusta estudiar, déjenme decirle por qué este pasaje es tan conocido y tan famoso. Este pasaje es conocido y famoso porque resume lo que es el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Cuando la gente dice, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La Biblia. Esto es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Eso significa evangelius, ¿ya?
Es una palabra que en el griego quiere decirnos justamente las buenas noticias. Y esa buena noticia es que había nacido Jesucristo, había nacido el Señor para librarnos de nuestros pecados. Y el Señor obviamente llegó, nosotros hablamos de Navidad, una palabra en latín que viene del origen de la palabra natividad y que habla de nacimiento. Eso es Navidad. La palabra Navidad no la asimila al viejito pascuero, aunque algunos se parecen al viejito pascuero. Yo no, gracias al Señor últimamente, dijo la Martita, ¿cierto Martita? Pero Navidad no es viejito pascuero, no es pinos, no es regalo, Navidad es nacimiento. Y hubo un nacimiento hace aproximadamente 2000 años atrás que vino a partir el mundo a la mitad, aunque quiera o no quiera, el que es ateo dice, no, yo no creo en ninguna de esas cuestiones, déjeme decirle que aún así cada vez que usted habla de una fecha, tiene que partir el mundo a través del nacimiento de Jesucristo. Y es por eso que los historiadores tienen que poner AC o DC, antes de Cristo o después de Cristo. Y alguien va a decir, pero ¿cómo Cristo vino a marcar la historia? Sí, la marcó. Y para gente dice, no, si no existió, no vivió, no, si murió en Cachemira, un libro que por ahí hay. No, Él vino a marcar la historia. Así que, ¿qué implica realmente este gran don de Dios en Navidad para ti y para todo el mundo? Es lo que vamos a estar hablando de 4 cosas. ¿Qué implica realmente el nacimiento, la Navidad del Señor Jesucristo? Así que vamos a ver 4 cosas, 4 aspectos. El primer aspecto que queremos ver en esta hora, desglosando Juan 3:16. Anote esto. Número 1 en su hoja. ¿Tiene su lápiz? ¿Alguien le falta lápiz, hoja? ¿Están todos con hojita lápiz? Ok. Número 1. ¿Qué sucedió ahí en Navidad? Fue la pasión más grande. Cuando leemos Juan 3:16, nos habla de la pasión más grande. Porque tanto amó Dios al mundo. La palabra ahí, si ustedes dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese de tal manera, para los que les gusta las lenguas, ahí tenemos una profesora que siempre mi profesora me mueve la cabeza diciendo, sí pastor, está bien usted, siga. Gracias profe, y que estamos orando por su mejora. Amén. Pero, bueno, mi hermana todavía hace clase, ¿ya? Póngase de pie, no, pero así cortito para que la conozcan. ¿Ok? Es una hermana que todavía hace clase a nuestros niños y por ahí está con una parálisis. Y imagínense ustedes para una profesora tener parálisis. Así que oren por ella, que se mejore. Hay varios que estamos orando, pero ore por ella, porque en especial son de las personas que hacen bien a la sociedad y forman nuestras vidas. Muchos de nosotros profesores nos han marcado. Así que, profe, simplemente gracias por todo lo que hace hasta esta edad. Yo debería estar en su casa ya descansando, pero todavía está trabajando ahí de profe. Pero gracias. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué hablo de la profe? Porque cuando yo leo la Escritura y esa palabra, porque de tal manera, ese es un adverbio que es de intensidad. ¿Cierto, profe? Está aumentando algo. Es como cuando yo le digo a mi señora, Caro, te amo. ¿Cómo suena? Desabrío van a decir algunos. Sobre todo las mujeres no se satisfacen con nada, con el amor del marido, nada. Pero cuando le digo, mi vida, te requiero, te reamo. Yo no he dicho nada, yo estoy predicando, estoy calladito, por si acaso. Por eso cuando dice amó, justamente, de tal manera, agranda algo, es un adverbio de intensidad, tanto te amo, eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino, Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo. Por eso, si usted está ahí, dice, la pasión más grande, tanto me amó Dios. Tú eres salvo porque Dios te amó. Y ese amor de parte de Dios, por si acaso, es un amor que sobrepasa toda comprensión. Déjame decirte algo, nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos va a poder amarte con la intensidad que Dios te amó. Eso es lo que dice el texto. Yo sé que mis hijos me aman, yo sé que mi esposa me ama,
Pero sí sé algo, ni mi esposa va a amarme como me amó Dios. ¿Entiende por qué yo me siento tranquilo en cuanto al amor? No necesito la aprobación de alguien, no necesito el amor de alguien para ser quien soy. Solamente necesito saber que Dios me amó. Y lo otro viene de Yapa. El amor de mi esposa, de mis hijos, el amor de algunos de ustedes, porque también yo sé que hay gente que uno ama, lo aman, y hay otra gente que a usted le cae mal y lo odia. Así que por eso digo, no necesito de la aprobación de nadie porque es de Dios. Ningún hombre ni ninguna mujer te va a amar como Dios, quien te creó, te hizo. Por eso Navidad es importante, ese nacimiento es en base al amor. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4, dice así, versículo del 4 al 5. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Versículo 5 dice, ¿en qué cosa? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque se le dio la gana. Mira lo que está diciendo el texto. Antes que tú nacieses, Dios te traía al mundo para amarte. Lo decía en unas enseñanzas hacia atrás, cuando decía, pastor, es que yo soy así porque yo no fui un hijo deseado, pastor. Por eso soy medio fome para mis cosas. Un día alguien me dijo eso, yo le dije, no hay errores. No hay errores, no hay hijos por errores. Sí hay padres por errores. ¿Me doy a entender o no? No hay hijos por errores, pero sí hay padres que cometieron errores. Así que si alguno de acá, como mis papás, papi, mami, ustedes cometieron el error de tener este hijo. Les pregunté un día, papá, yo fui pensado, calculado, dijo, no, llegaste. Me podría haber bajoneado, ¿no? Me podría haber dicho, no fui pensado, calcularon mal la fecha. Podría haber dicho un montón de cosas, pero doy gracias a Dios que conocí el Evangelio y el Evangelio me dijo, no, ellos no se equivocaron. Dios me hizo antes de la fundación del mundo para venir a la tierra para que Él me ame. Y ahí cambia la visión, cambia la perspectiva. Y ahí no necesitamos de la aprobación. Por eso cuando hablamos de Navidad tiene que ver justamente de que es una pasión tan grande de Dios que me ama. ¿Saben qué? Cuando uno construye, cuando usted hace un edificio, ¿quién cree ustedes que hacen un edificio y después que hagan el edificio ven para qué se va a ocupar? ¿Usted cree que se construye de esa manera? Se construye algo así como, vamos a construir un edificio y después ya va a ser un hospital. Habría grandes problemas a la hora de la infraestructura, arquitectura, si decido un edificio que lo hice para cualquier cosa, lo termine ocupando para otra, sí. Entonces piensa en esto. ¿Por qué te estoy dando este ejemplo? Porque cuando el Señor Jesucristo nos está diciendo en su palabra que Él nos hizo antes de que fuésemos hechos, Él te hizo ya con un propósito. Porque imagínate, te hizo a ti y después va a decir, para ver en qué lo voy a ocupar, como un arquitecto haciendo un edificio. No, primero se hace un trabajo de arquitectura. Vamos a necesitar rampla. Si imagínense allá donde trabaja Excel ahí, ¿tienen tubo Excel o no tienen tubo en la compañía, no? ¿Tienen tubo? ¿No tienen tubo? Me echaste bajo la talla, pero no importa, yo voy como en las películas. ¿Ha visto en las películas los bomberos cuando se tiran por el tubo? Están los bomberos ahí en Serena. Cuando agarran el tubo y se tiran y se suben a los carros. ¿Se imagina un arquitecto dibujando un edificio de 20 pisos y pone a los bomberos en el último piso arriba y sin tubo? Sería ilógico, ¿no? Totalmente ilógico. Primero diseñan. Hay que salir rápido, tiene que bajar por este lado, tiene que haber un tubo, tiene que haber un ascensor, o tiene que estar las puertas salidas hacia un lugar expedito. Hay tantas cosas que se ven antes de construir un edificio. Déjame decirte que cuando Dios te planeó y cuando Dios te hizo, Dios también pensó, Él
No, a él lo voy a ocupar en esto. Él tiene que tener esto, tiene que hacer esto otro, tiene que tener esto. Y Dios te hace. Tú tienes un propósito. Entonces, déjame decirte que tú no eres una casualidad, un error. Dios te hizo y te trajo a este lugar, aunque hayas tenido padres que no valen la pena, en el buen sentido de la palabra, no te preocupes. Dios te hizo con un propósito, con un diseño. La Biblia dice que Dios mostró su amor por ti cada minuto del día. Mire lo que dice el Salmo 145 del 9 al 10. Dice, bueno es Jehová para ¿con quién? Con todos, y su misericordia sobre todas sus... ¿Qué cosa? Ya. ¿Tú eres obra de Dios? Entonces están las misericordias de Dios encima tuyo todos los días. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Así que déjame decirte que Dios no ha hecho a nadie a quien no ame. Todo en la vida es un don del amor de Dios. Despiertas en la mañana porque Dios te ama. Respiras porque Dios te ama. El agua que tomas es porque Dios te ama. Todo lo que tú haces en la vida es porque Dios te ama. ¿Amén? Porque el amor de Dios por ti, déjame decirte algo, es incondicional. Y ese es el amor que Pedro no pudo responder ahí en su gran historia. ¿Se acuerda usted? 3 veces el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro si lo amaba. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Por segunda vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Por tercera vez Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se entristeció porque no pudo decirle que lo amaba. Ese texto cuando lo leemos en español es bonito, pero cuando lo leemos en griego es un adverbio nuevamente, voy a hacer un adverbio. ¿Ya? Es re bonito, es bacán, es mucho mejor, porque le da más entendimiento cuando nosotros leemos los textos. Dice así esto no está aquí, no está en el bosquejo suyo. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me amas con un amor dispuesto a morir por mí, que vendría siendo en la traducción en el griego ágape o agapao, en el griego la palabra agapao, que es un sacrificio total. Entonces le dice, Pedro, ¿tú me agapao? ¿Tú darías la vida por mí? ¿Tú me amas hasta morir por mí? Y Pedro le dice, sí, Señor. Tú sabes que te amo, pero no ocupó agapao, ocupó fileo, de filiación. ¿Qué quiere decir eso? Amor de amistad. ¿Ya? ¿Alguno aquí me aman? ¿Hermana me ama como amigo? ¿Daría la vida por mí? Eso es. ¿Sí? Y posiblemente también yo haría lo mismo quizás. Si mi hijo tuviera que dar la vida por mi hijo, la daría. Si a lo mejor tuviera que dar la vida por esa otra persona, no lo haría. Pero sí lo amo. Por eso cuando el Señor Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿tú me has agapao? Señor, tú sabes que te fileo como amigo, te amo como amigo, pero no me pidas que te ame como alguien que daría la vida. Entonces la segunda vez le pregunta al Señor, pero Pedro, ámame con agapao, da la vida por mí. Señor, tú sabes que te fileo, no puedo amarte de esa manera. Y la tercera vez, pero Pedro, ¿me amas hasta dar la vida? Y Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez si lo amaba de esa manera. Y no pudo. Pero déjeme decirle algo. Eso demuestra en los creyentes cómo el crecimiento del Evangelio va transformando al hombre. Porque después la historia, ¿qué nos dice? Que Pedro terminó dando su vida por amor a Dios. Quiere decir que en un momento cambió de fileo a ágape, a agapao.
Y eso es lo que pasa con nosotros. A veces llegamos a la iglesia de Dios, conocimos a Cristo, estamos ahí con el freno de mano puesto, pero llega un momento donde el amor de Dios es tan grande por usted y lo entiende, que nosotros entonces estamos dispuestos a hacer todo por el Señor. Dice la Biblia en Romanos 8, versículo 39. Romanos 8, 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué dice? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame decirte que Dios te ama en los días buenos, en los malos. Dios te ama cuando tú sientes amor por Él y cuando no sientes. Dios no amaba a Pedro cuando le dijo que no lo amaba, lo amaba igual. Dios nunca va a amarte más de lo que Él te ama ya. El amor de Dios no va creciendo contigo. El día que tú conociste a Cristo, Dios te amó. Y no empezó a media. Del día 1 que Dios te trajo y que tú entregaste tu vida a Cristo, Dios te amó al todo. No fue un poquito. Porque el amor de nosotros fue creciendo. ¿El amor de pareja fue creciendo? ¿Sí o no? Y en algunos casos fue bajando. Por eso tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Por eso vuelve a hacer las cosas que hacías antes. O si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Apocalipsis capítulo 2. Cuando nosotros hay gente que va creciendo en amor, pero déjeme decirle que cuando usted mire el amor de Dios llegó al tope y no hay sombra de variación en el amor de Dios. Ni alto ni más bajo. Dios te ama. ¿Cuánto? Todo. Pastor, ¿y si me estoy portando mal? ¿Dios me ama? Pastor, estoy pecando, ¿Dios me ama? ¿Qué dice el texto? Yo puedo amar a mis hijos y mi amor por mis hijos no va a cambiar, pero eso no quiere decir que apruebo las cosas de mis hijos. ¿Me doy a entender? Dios te ama, pero si estás haciendo algo incorrecto, Dios te sigue amando, pero eso no quiere decir que te aprueba lo que tú estás haciendo. Eso es lo que hace Dios. Y es por eso que podemos volver a Dios y ir con Dios confiadamente y decirle: Señor, me equivoqué. Y Él va a decir: bien, te perdono, pero las consecuencias muchas veces te va a perdonar tu acción, pero Dios nunca va a decir: ya, te perdono, ahora te voy a empezar a amar. No, Dios te ama. Porque el amor de Dios maneja por si acaso, el amor de Dios lleva a que Él maneje cada necesidad que tú tengas. Cada una de ellas. En Efesios 3, versículo 18 al 19. Dice así, ¿lo quieren leer ustedes? ¿No han leído hoy día, cierto? No, vamos a leer todo junto. Efesios 3 del 18 al 19, está en su hoja, si no ahí en la pantalla, a la 1, a las 2 y a las 3. Mira, si tú te estás dando cuenta de este versículo, el Señor nos habló justamente de algunos parámetros. Siempre hablamos de 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Ha escuchado hablar? Pero aquí hay 4 dimensiones. Va mucho más allá, porque siempre Dios va más allá. Y cuando tú estás viendo en ese versículo, y si quieres rayar la palabra anchura, longitud, profundidad y altura, está hablando de 4 dimensiones en ese texto. ¿Cuán ancho es el amor de Dios por ti? ¿Entiendes? Ahí en la palabra longitud, ¿cuánto es de largo es el amor de Dios? Cuando hablamos de la profundidad, ¿cuán profundo encierra esa palabra
¿Cuán profundo es el amor de Dios por ti? ¿Y qué tan alto es la altura del amor de Dios por ti? Quizás perdiste el trabajo. Quizás sufres alguna enfermedad. Quizás has perdido un ser querido. Quizás estás con un poco de estrés, depresión. Déjame decirte que el amor de Dios es ancho, alto y profundo y largo. Y que sobrepasa todo lo que acabo de mencionar. Por eso hay que aferrarse en esta Navidad al Señor. Hay que buscar de Él. Por eso la Biblia nos dice, tanto amó Dios al mundo. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Nos da la segunda razón de este bosquejo. Número 2 en su hoja. ¿Qué fue lo que hizo que Él dio? No ponga Dios, solamente te estoy entrando a la palabra. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ese dio es el presente más grande. Número 2, el presente más grande, Él dio a su Hijo unigénito. Es el presente más grande. Mira, siempre he pensado en esta frase que leí en un libro y que siempre se me ha recordado. Que el libro está hablando de cuando nosotros hacemos algunos regalos, hacemos obsequios. Ahora en Navidad te van a dar algún obsequio, me imagino. Ojalá que no sean calcetines, suegra, por favor. O ya me tiene calcetincito ya, Monarch. ¿Están comprados ya? Ah, de otro color. Gracias, suegra, por sus calcetines. Son los que me salvan el año, suegra. Pero podría cambiar de vez en cuando. Algún perfume, alguna cosa. Puros calcetines, no vamos. 90% sintético. No, por último de cobre. No, mi suegra siempre ahí, su regalito. Bromeando no va por si acaso. Pero sabes que si leía en este libro cuando dice que uno quiere regalar, primero siempre cada vez que regalemos, ojalá regalemos algo que nos gustaría que nos regalaran a nosotros. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo se llama lo que hacen eso cuando comparten regalos? Amigo incógnito de fin de año. Y si uno testea a dónde fueron a comprar, casi todos fueron a los chinos. Y yo ¿te gustaría que yo fuera a los chinos a comprar tu regalo? No, pues vaya al mall, pues pastor. No vaya a los chinos. Pero ¿y por qué vas tú a los chinos? Porque siempre no queremos dar lo que nos cuesta menos. Y no estoy hablando de la cantidad ni del monto, solamente estoy diciendo de qué te gustaría a ti. Si a mí me regalan algo de los chinos, yo me siento feliz, amén. Eso yo también regalaría. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo cuando... ¿No le ha pasado a usted cuando dice, hoy me invitaron a un cumpleaños y no sé qué regalarle? Mi señora es así conmigo, porque yo soy medio artista con los regalos. Tengo un chore, va a salir de... No le digan a mi señora así. Esto va a quedar entre nosotros, ¿ok? Hermana Noemí, no vaya con el cuento a donde mi señora, que usted... La hermana Noemí siempre va, oye, el pastor estuvo hablando de usted, hermana Carolina. La defiende, la quiere, la protege. Mi señora me regaló un short hace como 5 años. Está doblado en la ropa, no me lo he puesto nunca. ¿Por qué no me gusta? Pero tengo que herirla. Tengo que destruirla. ¿Y para qué me compraste esa cuestión? No tengo que destruirla, tengo que amarla. Oh, gracias mi vida por la molestia. Lo tomo, lo doblo, lo guardo. Pero si tú sabías que no uso yo, ¿para qué me regalé? No, esa es la típica del hombre. Destruir las buenas intenciones de otra persona. Yo trato y he aprendido a no destruir a las otras personas. Trato de no hacerlo.
No se aguantó, ya estaba invicta, no se aguantó ya. Y ¿sabes lo que quiero decir con esto cuando hablando con mi señora? Que mi señora me dice, no, me dice, Lucho, tú eres re difícil. Y yo le dije, vida, si no me regales nada, si al final contigo yo soy feliz, el mejor regalo. Pero ¿sabes qué? Bromeando, tiene mucho sentido lo que acabo de decir con la siguiente cosa con respecto a este punto. Cuando el Señor Jesús, cuando Dios pensó, ¿qué le regalo al Gino? ¿Qué le regalo a Marcela? ¿Qué le regalo a Luis? ¿Qué le regalo a Wilson? ¿Qué le regalo? ¿Voy a los chinos, dijo el Señor? ¿Voy a la feria de las pulgas? ¿Busco el marketplace? Y se le prendió la ampolleta al Señor. Y le dijo, le voy a dar el mejor regalo que existe. Y ese soy yo. Date cuenta, el mejor regalo que has recibido en tu vida, que Dios dijo, le voy a dar el mejor regalo a estas personas. Y el mejor regalo, el mejor presente, el más grande que existe, soy yo mismo en mi Hijo. Entonces, cuando quieras mandar el mejor regalo a una persona, escúchame la frase, porque no nos vamos a comparar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando quieras enviar el mejor regalo que tú puedas comprar para una persona, vamos a bajar un escalón. Lleva el regalo, pero tú mismo. Ese es el mejor regalo que tú puedes dar a una persona. El regalo no en sí no importa como tal. Lo que importa es quién lo dio. Toma, mándale esto a la hermana que está de cumpleaños, llévaselo. Eso me muestra que no me importa mucho la hermana, sino que quiero hacer un cumplido nomás. Pero cuando me doy el tiempo, cuando voy, por eso le decía que mi señora, ¿por qué yo le recibí el chor a mi esposa? Porque ella me lo trajo. No me enfoco en el chorro, me enfoco en quién me lo dio. ¿Quién me lo dio? A la mujer que amo. ¿Quién dio la vida por mí? Y me enfoco en el que dio la vida por mí. Por eso dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, y Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible por si acaso, Dios no se ve, pero para poder que nosotros viéramos su presencia en Él, justamente dice, y el primogénito de toda la creación. Dios tomó la forma de hombre, se hizo visible delante de nosotros como el primogénito de toda la creación. Por eso, si tú quieres saber cómo Dios es, empápate de Jesucristo. Él es la imagen visible. Por eso, mi hermano, en Juan 14, versículo 9, dice, Jesús le dijo, cuando estaba con los discípulos ahí, les dijo el Señor en Juan 14, 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, Jesucristo dijo esto, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, Juan 14, 9. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ya, para los que dicen que Jesús no es Dios, mire lo que dijo el Señor. Si estás viendo a Dios, al Padre, me estás viendo a mí, soy yo. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús vino hace 2000 años atrás como un bebé? ¿Por qué vino como un bebé el Señor Jesucristo? Creo, esto es algo mío nomás, creo que vino como un bebé, primeramente para no dar miedo. ¿Cómo son los bebés? Ay, contento, feliz, todos felices. Estaba hablando con Daniel, un joven de nuestra iglesia, con su esposa Kelly, que tuvieron un bebé hace una semana atrás, por ahí un poquito más. Y estábamos hablando. ¿Y cómo está? Oh, fascinado, pastor. Fascinado. Y me empezó a decir ahí, no, pero también es medio complicado. Pero partió diciéndome que estaba feliz y contento. Amén.
Y después me quiso enseñar cómo se criaban hijos. Sí, pero lo estoy haciendo así, y de repente, ay, ¿y qué le voy a estar enseñando a usted si usted tiene 7? Ahí como que, sí, pues. Y ahí yo le dije, sí, pero es fascinante. ¿Y sabe qué? Lo primero que el Señor hizo, ¿por qué permaneció como siendo bebé? Es para mostrarnos cómo es Dios. ¿Ya? Dios es tierno. Dios llegó como un bebé para demostrar su humildad. Por eso dice que nació en un comedero, en un pesebre. Ya la palabra pesebre en su traducción es comedero. No establo. El establo es donde están los animales. Claro, el Señor Jesús nació en un establo, pero fue puesto en un pesebre, en el comedero de los animales. Un cajoncito que se pone muchas veces para dar granos, trigo, avena. Y ahí fue puesto. Y ahí lo pusieron. La Biblia dice justamente en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame decirte que Jesucristo vino como bebé, pero Él sabía desde siempre que Él venía a morir. Él vino a morir por los pecados. ¿Y por qué Jesús tuvo que morir por los pecados del hombre? Porque Dios es un Dios de amor. Cuando algo está mal, hay algunas cosas que están mal. A veces ve cosas en las leyes, ve cosas en el ser humano y usted dice, no, esto no es correcto, esto es injusto. ¿Ha escuchado la palabra injusto? O si usted ve algo malo, ve una llave goteando y la corta y no, ¿usted qué dice? No, esto hay que repararlo. ¿Ya? Entonces usted va, tiene que comprar las gomitas, buscar el destornillador, y si es un inútil tiene que llamar a un gaffiter. Para eso están los gaffiteres, para los que no se manejan en esa área. ¿Y sabe qué? A la final repara. Claro, porque cuando algo está mal, repara. Así funciona. Y una frase que escuchaba yo siempre, si algo no está roto, no lo cambie. Si algo está funcionando, no lo cambie. Pero hay algunos que les gusta cambiar aunque esté funcionando bien. ¿Y sabe qué? ¿Queremos que los crímenes se paguen? ¿Por qué usted quiere que los crímenes se paguen? Porque algo está mal. Y si algo está mal hay que repararlo. ¿Y cómo lo reparamos? Haciendo justicia. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, así funciona. ¿Y sabes qué? Cuando el hombre pecó, Dios dijo, no, esto está mal. Está mal, el hombre pecó, el hombre cayó en pecado, el hombre hace cosas malas, el hombre miente, el hombre es injusto, el hombre hace perversidades, el hombre. Y le digo, ¿cuáles hombres? Todos. ¿Ha mentido usted alguna vez? Y eso hay que repararlo, ¿no? ¿Por qué no está bien? Entonces ahí donde el Señor justamente dijo, si algo está roto hay que cambiarlo. Pero tengo que cambiarlo. Y ¿sabes qué? El hombre estaba roto en su interior. Y Dios vino a corregir los males que el hombre tenía. ¿Y sabes qué? El Señor Jesucristo en su primera venida vino a morir por nuestros pecados, por los errores. Vino a cambiar la gomita de nuestra alma. Pero para en el futuro poder estar junto a Él eternamente. ¿El cielo es perfecto? ¿Y nosotros? Entonces había que haber una manera de cómo arreglarnos para poder entrar al cielo, a un lugar perfecto. Y el que hizo posible aquello fue Jesucristo. Por eso en Navidad recordamos a este Jesús, a este bebé que murió por nosotros para darnos la posibilidad de ir a un cielo perfecto. Porque nosotros no podíamos entrar a un lugar perfecto y la única forma de entrar a un lugar perfecto es que alguien perfecto tomara nuestro lugar. Y es por eso que el Salvador en Él nos halló pecado, por eso Jesucristo no pecó, porque murió y entregó su vida por nosotros alguien que era perfecto. Y no sé por qué el mundo hoy día apela tanto a veces a la perfección, no sé por qué la gente apela a iglesias perfectas, por qué apela a colegios perfectos, por qué apela a familias perfectas, a esposos, ¿quién quiere un esposo perfecto? Ya no, ¿cierto? Pero antes sí.
hasta que nos dimos cuenta de que somos imperfectos. Un día estaba leyendo una carta de una pequeña jovencita, chiquitita, con cara de gitana. Y decía así la carta. Era una carta X. Querido viejito Pascuero, hay 3 niños que viven en mi casa. Martina, que tiene 15, está Ruby, que tiene 10, y Perla, que tiene 7. Y sigue escribiendo. Ruby es buena algunas veces, viejito Pascuero. Martina es buena algunas veces, viejito. Perlita es buena todo el tiempo. Yo soy Perlita, firma. Déjenme decirle, nadie aquí es Perlita. ¿Estamos de acuerdo? Nadie es Perlita de 7 años, perfecta. Por eso la buena noticia de Navidad es que todos alguna vez que hayamos hecho algo malo, déjeme decirle, ya se ha pagado. Se pagó hace 2000 años atrás. Cristo lo pagó. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación, para los que les gusta saber un poco más y elevar su lenguaje, la palabra propiciación es la palabra que aparece en el libro de Éxodo, que tiene que ver con el sacrificio. Esa es la palabra, o un sinónimo es sacrificio. La propiciación era una ofrenda que se traía delante de Dios en un altar, y que esa ofrenda, o ese objeto, o ese animal, representaba mi vida. Por eso en los tiempos antiguos la palabra propiciación viene de cuando, imagínense, yo era un pecador y soy un pecador en los tiempos del Antiguo Testamento, y yo pescaba un corderito, una paloma, por ejemplo, cualquier animalito de esto. Lo llevaba donde el sacerdote, y el sacerdote pescaba un cuchillo y degollaba al corderito. Y el sacerdote decía, por la vía de este sacrificio del cordero, Él está en sustitución tuya. Al que deberíamos degollar aquí es a ti. Pero como trajiste un corderito, Él va a tomar tu posición por ti. ¿Me entiende, no? Hoy día usted lo encontraría sumamente injusto, cruel. ¿Sí o no? Greenpeace nos demandaría. Hasta lo de los pañuelos verdes también. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué? Pero eso fue lo que hizo Jesucristo. Cada vez que tú erras y cometes pecado, se pone el cordero y se clava en la cruz todos los días. Porque eso es la cruz. Él tomando mi posición. ¿Me doy a entender? Esa es la palabra propiciación o sacrificio. Ahora lo entiende mucho mejor, ¿cierto? Mire lo que dice el texto ahora. Y Él es el sacrificio, la propiciación, ¿por qué cosa? Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también, ¿por quién? Jesús murió por todos, hermano. Y van a decir, pero pastor, si murió por todo, entonces todos son hijos de Dios. No. No, Él ya hizo el sacrificio, pero también tiene que ver con una decisión que nosotros tenemos que tomar. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice así, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. O sea, en vez de enjuiciarnos a nosotros, lo enjuiciaron a Él, porque Él tomó mi lugar.
Dígame usted que no es una gran oferta. Toma mira, te van a matar a ti, te van a sacrificar en la cruz a ti, pero aparece Cristo y dice, el que quiere, yo tomo su lugar. ¿Te crucifican a ti o me crucifican a mí? ¿Quién tomaría esa oferta? ¿Tomaría la oferta de ponerse usted o poner a otro? Si te están ofreciendo, ¿qué haces? ¿Matamos a él o matamos? ¿Te imaginas, no? No, mátelo a él. Eso fue lo que hizo Cristo. Pero ojo, usted dice, no, que Él muera por mí. Yo reconozco que Él es mi Señor y Él va a tomar mi posición. Y yo entrego mi vida a Él para que Él se ponga delante de mí. Pero hay otros que dicen, no, yo no quiero que Él me salve. Yo me voy a ir a poner ahí que me den. Pero como yo no soy justo ni perfecto, no puedo solucionar nada. Por eso necesito a alguien que sea perfecto y tome mi lugar, un cordero sin mancha. Porque ¿sabía usted que cuando sacrificaban en el holocausto los sacerdotes, el cordero no tenía que tener ningún defecto ni ninguna mancha? Así era. Tenía que ser puro. Si el corderito tenía una mancha aquí, como vaquita, el sacerdote decía, no, este no sirve. Él no puede ser sacrificado este animal, porque tiene que ser puro, simbólico del Señor Jesucristo. En Él no se halló pecado. Por eso cuando hay gente que lamentablemente desconoce de la Biblia, dice, pero si Jesús era un pecador igual que el resto. ¿Qué dice la Biblia? Él no conoció pecado. Cristo no pecó. Así que esa era una oferta. Número 3. Por eso debes aceptar la mayor pasión que tanto te amó Dios, que fue el mayor presente que entregó a su Hijo. Pero también, número 3, fue la propuesta más grande. Quien crea en Él no morirá. Y esta era la propuesta. Esta era la posición que Dios te estaba poniendo. Dios tiene una increíble oferta para ti y ya sabes, en Navidad te inundan con toneladas de ofertas, ¿sí o no? Lleve esto, 30%, 50%, 2 por 1, tremendas ofertas. Pero todas esas ofertas te pueden llevar y te van a llevar al infierno, si no conoces a Cristo. Por eso, para que esta oferta que el Señor Jesucristo estaba ofreciendo, que Él tomaba tu lugar, ¿sabes qué? La condición que Él pedía es que tú creyeras en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él, esa es la condición para poder recibir el regalo. Por eso dice Tito 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y eso me encanta ese pasaje, porque a Dios no le interesa de qué religión eres, si eres judío, si eres budista, si eres católico, si eres protestante, si practicas cualquier religión y logras entender que Jesús murió por ti y dices justamente que tú crees en el Señor Jesucristo, no en religiones, no en nombres, entonces posiblemente tú puedes llegar a ser un hijo de Dios. Porque el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Por eso no sé por qué la gente tiende a defender tanto sus posiciones religiosas. Y te lo digo yo siendo un pastor. Yo soy bautista. Yo soy católico. Yo soy de la nueva era. Yo soy budista. Yo soy de... Mi hermano, ¿sabe qué? Ninguna de esas cosas murieron en la cruz. Fue Jesucristo el que murió en la cruz. Y es por eso que un judío puede ser salvo. Un budista puede ser salvo. Un católico puede ser salvo. Y un bautista puede ser salvo. No me saque de contexto, pero ¿me está entendiendo lo que acabo de decir? Porque ser bautista no te va a hacer salvo. Ser católico tampoco. Ser judío tampoco. Lo que te va a hacer salvo va a ser justamente que tú creas
en el Señor. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice un pasaje también conocido. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué cosa es? Es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué cosa? No te vas a ir al infierno, serás salvo, vas a ir al cielo. Pero ¿qué es lo que Dios te pidió para poder recibir la oferta? Confiesa que Jesús es, ¿qué cosa? Señor. Y tiene que entender, cuando esto fue escrito atrás, eran tiempos donde también en la era después de los primeros siglos se mantuvo. Reyes, sistemas feudales, ¿se acuerda? Señores, vasallos, condes, reyes, reinas. Entonces el concepto Señor es un concepto realmente sumamente clave, que hoy día la gente lo desconoce. Porque la palabra Señor en su origen, epitológico, va mucho más allá de lo que nuestro concepto dice Señor. E inclusive, me encantan mis hijos, porque había uno de mis hijos que, no voy a decir su nombre, pero le gustaba dirigirse por Señor cuando andábamos en la feria, en cualquier lugar. Y muy respetuoso uno de mis hijos. Y uno de mis hijos le decía al caballero de la fruta: Señor, ¿me convida una bolsita para echar las cosas? Y venía su otro hermano como abajo y le pegaba un puntapié. Y le decía: caballero, no se le dice señor, señor ayuno. Qué canutos los cabros, esos. Los dos más grandes, son canutos esos dos. Pero ya saber quién decía señor y quién es el del puntapié. Y usted más o menos por esencia ya más o menos los cacha quién podría haber sido quién de los dos, el Vicente o el Benja. ¿Quién habrá dicho señor? Bien, los conocen muy bien. El otro picante, el de la patada. Pero espiritualmente, bien, pues, picante espiritual. Sí, porque la palabra pisteus, Señor, el de griego, ¿sabe qué significa Señor? O la palabra pisteus en griego, es que tú le cedes la autoridad a Él. Entonces cuando digo, no, yo creo en el Señor, ¿ok? Pero le entregas tu vida a Él y Él la maneje, no, entonces no es tu Señor, tú crees en Él. Y hay una gran diferencia entre creer en Dios y que Él sea tu Señor. No porque creas en algo o conozcas a alguien, crees en Él. ¿Ya? No sé, ¿a quién conocen ustedes? Conoce por videos, ¿conoce a Lady Gaga? ¿Conoce a Lady Gaga? ¿La jovencita aquí? ¿Sí o no? ¿La conoce? ¿Pero usted cree en ella? No, pero la conoce. Hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no lo conoce, porque no es su Señor. Y te hago la pregunta en esta mañana, ¿tú lo conoces? ¿Conoces a Tom Cruise? ¿Conocen a Tom Cruise? No lo conoce. ¿Usted no lo conoce? No tiene idea quién es. Un actorcillo que sale en las películas ahí. Que tenían una religión. Y una religión, una secta. Que mucha gente no tiene idea, pero el mundo de Hollywood está hasta el día de hoy metido en una secta tremenda. Hay que mirar un poquito más allá a veces de lo que queremos ver. Pero vamos a dejar ahí a Tom Cruise. Un actor, Misión Imposible y otras más. Pero claro, algunos lo conocen, pero no creo en Él. Y mucha gente conoce a Dios, pero no cree en Él. Porque la palabra, como les decía, Señor quiere decir que tú le cedes la autoridad. Mire, me gusta la historia. He leído mucho de Hitler por el tema de los judíos. Pero yo no creo que fuera bueno. ¿Pero existió? Sí.
¿Creo que existió? Sí, pero no creo que Él sea bueno, lo suficientemente bueno. Ahora, ¿usted cree en Jesús? Sí. ¿Pero es tu Señor? ¿Se ha comprometido con Él y a entregarle su vida? ¿Estás 100% seguro que cuando mueras vas al cielo, te va a llevar con Él? Porque si no lo estás, y es normal, porque a mí me pasó, si no estás 100% convencido que Jesucristo te va a llevar, probablemente no es tu Señor, pero tú crees en Él. Y el creer no es suficiente, es tener al Señor con uno. Por eso mucha gente no irá al cielo porque saben de Dios. No porque tú sepas de Dios vas a ir al cielo. Mire lo que dijo Juan en el capítulo 12, versículo 47. Mire lo que dice. El que oye mis palabras y no las guarda, el que no hace lo que dice la Biblia, yo no le juzgo. Porque Jesucristo no vino a eso. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a que vino. Si tú has cometido pecado, Dios no vino a juzgar tu pecado, te vino a salvar de tu pecado. Te vino a dar vida eterna. Yo me he equivocado, he metido las patas un montón de veces, he pecado un montón de veces, pero si tú reconoces a Cristo como tu Señor, Él te va a ayudar a salir de ese pecado. Y más encima te va a llevar a la presencia de Él, pero no por tus hechos, por tus acciones, porque tú crees en Él, porque es tu Señor. Por eso, mi hermano, tú necesitas también hacerle saber a la gente a tu alrededor que Jesucristo cambió tu vida, porque es el Señor de tu vida. Eso se trata de Navidad, cuando hoy día, no, a mí no me gusta la Navidad, yo no celebro Navidad. Es estarle diciendo al mundo, no me interesa que Jesucristo haya muerto por las personas y por mí hace 2000 años atrás. ¿Cómo no pueda importar la Navidad a los cristianos hoy día? Y te digo algo, es que hay cristianos que son Grinch. Hermanos, que el día de Navidad se van a encerrar en una pieza porque tuvieron una vivencia dura. Cristianos que se les murió cerca de esa fecha un ser querido y culpan a Dios. Si Dios vino a salvar al mundo, a rescatar a la gente, ¿cómo en esta Navidad voy a estar amargado si Él vino a morir por mí hace 2000 años atrás? Esta Navidad, sin más allá de los regalos y todo, y que te recuerde quien te recuerde, déjame decirte que Navidad nos recuerda que Jesucristo vino a morir por mí, un pecador, que se iba a ir al infierno. Por eso la mejor propuesta, la mejor oferta que pude recibir fue en Navidad. Fue que Jesucristo murió por mí. Y eso nos da la última razón del por qué realmente celebramos Navidad. Porque fue la promesa más grande. Cuando Cristo vino a nacer y morir, también traía la promesa más grande. Por eso en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo hizo con pasión. Tanto amor que dio a su Hijo. Amén. Pero para poder tú ser un hijo de Dios y aceptar a Jesucristo, tienes que creer en Él. Porque el que cree no morirá, dice Juan 3:16. Pero ¿cuál era el objetivo final realmente de todo esto? Es que había una gran promesa. Y esa promesa era la vida eterna. Vivir eternamente. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia en el cielo, incontaminada, inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para el que cree y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso te decía hace un momento, cada vez que escribes una fecha, estás usando la resurrección de Jesús como punto de referencia. Cuando miro el pasaje de 1 de Pedro 1, versículo 3 y 4,
Ese pasaje nomás déjeme decirle para los que nos gusta la teología o nos gusta predicar la homilía. Solo con ese texto podría ser un gran sermón. Y lo anoté aquí, yo dije, voy a predicar algún día de este gran sermón. Podría quedarme ahí detenido toda una tarde haciendo un sermón de ese solo texto. Y tendría estos puntos que los quise anotar. Son puntos para una predicación. Le puse así se llamaría el sermón. Las 3 dimensiones de Dios. Nos hizo renacer porque perdonó nuestro pasado. Nos dio esperanza viva, todo de 1 Pedro 3:4. Esperanza viva, ¿para qué? Para un propósito de vida. Y reservada en los cielos, un hogar en el cielo, donde viviría eternamente. Te hago una pregunta. Perdonó tu pasado, te dio un propósito de vida y te da hogar en el cielo. ¿En cuál de esas dimensiones estás viviendo? Hay gente que está viviendo en la primera, lidiando con su pasado. Hay personas aquí a lo mejor que todavía no perdonan, ni se perdonan a sí mismos por su pasado, por las cosas que han hecho. Y están pegados ahí. Y es porque no han alcanzado todavía el propósito de vida. Y que es la esperanza de vida. Esa la da Jesucristo. A lo mejor tú perdonaste tu pasado y tienes un propósito de vida, pero no sabes a dónde vas a ir cuando mueras. Porque todavía no estás viviendo en la dimensión de que algún día habitarás con Dios eternamente. ¿Dios te perdonó el pasado? ¿Tienes un propósito para vivir? ¿Y estás seguro de tu hogar en el cielo? ¿Se da cuenta que la vida de un creyente es una vida tridimensional? Y ese es el regalo más grande, un regalo de 3 dimensiones. Mi hermano, un día el Señor va a llevar a su familia, la iglesia la llevará al cielo, cuando regrese por segunda vez. Por eso dice en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué ha evitado que aceptes el regalo de Dios? Si hay alguien aquí que todavía no recibe el regalo, que todavía Dios no es su Señor, que si el día de hoy te mueres y no sabes a dónde vas a ir, dónde vas a estar eternamente, ¿qué evita? ¿Qué sucede en ti que no has aceptado el regalo de Dios en esta Navidad? Quizás alguno va a decir, pastor, pero es que no entiendo mucho. Para mí todo esto de iglesia, de Dios, es confuso para mí. Déjame decirte que a mí también me pasó lo mismo. Y me sigue pasando lo mismo. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos de algunos beneficios sin saber por qué? ¿Sí o no? Mi señora disfruta, ama su auto. Anda para arriba y para abajo. Para la iglesia, para la casa, visitando gente. Ama su auto. Pero ella entiende cómo funciona el sistema de combustión interna del motor. ¿Sabe o no sabe? Cómo los pistones bajan, suben, toman aire, cómo se produce la oxígeno con la benzina, la explosión. ¿Sabe o no sabe? Y el impulso mueve el leva y todo lo demás. ¿Sabe o no sabe? ¿Pero disfruta su auto? ¿Y por qué gente quiere complicarse tanto y saber cómo es Dios y cómo funciona Dios en mi vida? Disfruta a Dios y acéptalo. No necesitas complicarte tanto de que la teología, que la palabra, que el griego. Yo lo hago a vender humo, no, hermano. Pero para que aprendan también. Pero eso no es complicado. Si a medida con el tiempo lo va aprendiendo, lo primero que usted tiene que hacer, y es lo que Dios dijo, entrega tu vida a Jesucristo. Ama al Señor, cree en el Señor Jesucristo. El resto se va a encargar el Señor con el tiempo y tú, por tus decisiones, a empezar a entender cómo funciona la vida.
Pero no te compliques tanto. Hay mucha gente que no toma una decisión por Cristo porque complica todas las cosas. Disfrute. Yo no necesito saber, mi hermano, cómo el fuego va transformando los jugos dentro de las carnes y cómo se va transformando la hemoglobina y todo. No, yo no necesito saber nada, pero disfruto un filete jugoso arriba del plato. ¿Amén o no? Amén. ¿Necesito saber de combustión? ¿Necesito saber que los grados del carbón y todo esto para comerme un filete? ¿Qué quiere hacer usted? Dios es exactamente igual. Disculpen que haga estos ejemplos, porque Dios, para que me entienda, yo sinceramente y tú disfrutamos muchas cosas que no entendemos. Y Dios es exactamente igual. Disfruta de Dios, no te compliques. Ama a Dios, entrega tu vida a Cristo. Yo no entiendo cómo las ondas llegan a la casa por la televisión hoy día, satelital. Yo no sé cómo llega eso allá. Pero disfruto viendo una buena película. Hay un montón de cosas que no entiendo. El Señor por eso dijo que no tenías que entenderlo. Dijo que tenías que tener fe. ¿Cuánta fe? Ni siquiera puso cantidad, dijo fe. Que con una fe pequeña o con una fe grande en Cristo, eres igual y puedes llegar a ser igual a un hijo de Dios. ¿No interesa tu fe? El tamaño de la fe interesa después de tener una relación con Cristo, no antes. Hace años atrás, en la Biblia quedó registrada una historia cuando un hombre se le acercó a Jesús. Y le dijo el Señor justamente que este hombre que por favor sanara a su hija. ¿Se acuerda de esa historia? Por favor, sana a mi hija, se está muriendo. Y la pregunta que el Señor de Jesucristo le hace a este papá que estaba desesperado por su hija, le dijo, ¿pero y crees que yo la pueda sanar? ¿Y qué fue lo que dijo ese hombre? Sí, creo. ¿Le pidió que entendiera cómo iba a ser la sanación? ¿Cómo iba a operar el milagro? Le dijo, ¿crees? ¿Tienes fe? Sí, tengo fe. Me encanta esa historia. Y sanó a su hija. Hoy día tú, a lo mejor, si murieras hoy vas a ir al infierno. Déjame que sea así de duro. El Señor no quiere que lo entiendas. El Señor quiere que creas. Nada más que eso, cree en el Señor Jesucristo. Yo no sé cuál sea tu dolor, quizás te hirieron en el trabajo. Quizás te hirieron tus padres o familiares. Tu cónyuge, o inclusive tu ex. Quizás te hirió una religión. Quizás fuiste herido por una iglesia. O inclusive quizás esta iglesia te hirió. Pero eso no quita el que tú tomes la decisión de recibir el regalo de Navidad. Lo único que necesitas es creer. Eso, el creer, para que entienda, no es emoción, requiere razón. Por eso la fe va acompañada de la razón. Yo creo en Cristo, aunque no entienda muchas cosas, pero creo. Por eso cuando en Juan 16, 3:16, cerramos ahí, cuando vemos ese texto, me gustaría que pudieras dimensionarlo, Juan 3:16, ahí en la pantalla, dimensionarlo en tu vida. Porque si pudiéramos rellenar ahí, entre amor y Dios, y pusieras tu nombre, porque de tal manera amó Dios a Luis, Dios amó a Luis, al Lucho. Dios me amó, que ha dado a su único hijo para que Luis no se pierda, para que Luis tenga.
Cuando miro ese pasaje, se trata de Dios y yo. Y es lo que deberías hacer tú también. Poner tu nombre ahí y te vas a dar cuenta de que Dios, esa es la razón por qué celebramos Navidad. Así que haré una oración ahora. Y primero quiero orar por ti, quiero explicarte. Quiero orar por cada uno. Y después si hay alguien aquí en esta sala, ora tú a Dios y pídele a Dios, ahí donde estás, con tu boca, dile a Dios que quieres que Él sea su Señor, que te dé vida eterna, entrégale tu vida al Señor. Y como te dije, no es religión. Si tú estás aquí en esta mañana, cuando tú le dices a Dios, quiero que tú seas mi Señor, déjame decirte que no estás aceptando esta como tu iglesia. Sigue en tu iglesia. Porque aquí yo no predico el ser de esta iglesia. Yo predico ser de Cristo. Y el Señor hará las transformaciones y los cambios. Y estamos en un lugar donde nos venimos a alimentar simplemente. Si tú no sabes a dónde vas a ir después de cuando muera, entonces tienes que entender que por esa razón quizás el Señor te trajo hoy o lo está haciendo escuchar este mensaje por las redes sociales. Porque Dios quiere que recibas el regalo de Navidad. Vamos a orar, vamos a orar. Ponte de pie conmigo, pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a orar, vamos a orar. En el mismo ambiente de respeto que tenemos, concentrémonos en el Señor en esta hora. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias Dios te damos. Padre, te agradezco por tu sorprendente amor y sorprendente gracia. Quizás haya personas escuchando o viéndonos ahora que saben sobre ti. Saben que Jesús existió, pero nunca iniciaron una relación contigo, Dios. Nunca experimentaron tu poder, tu misericordia y tu perdón. Nunca experimentaron tu propósito en la vida. Y te pido, Dios, que tú les des el regalo de Navidad, como muchos de nosotros lo hemos recibido. Como hace bastantes años atrás en mi vida al lado de una cancha de fútbol, un predicador dijo, si murieras hoy, ¿a dónde vas a ir? Y me llené de angustia de no saber el lugar. Y ese día ese predicador dijo, ¿y no te gustaría saber? Y en mi interior me hizo decir que sí, necesitaba una salvación. Quizás lo mismo está pasando por ti en esta mañana. Por eso, si hay alguien aquí en esta mañana que podría decir, pastor, yo no sé a dónde voy a ir. Yo no sé dónde voy a pasar mi eternidad. Pero sí sé algo. Quiero que Jesucristo sea mi Señor en este día, en esta mañana. Quiero recibir el regalo de Navidad. Me gustaría orar por ti solamente, para saber quién eres. Me gustaría orar por ti. Sí, no voy a indicar quién eres, solamente me gustaría saber, estoy yo mirando, el resto está orando. Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro de mi salvación. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga, gracias, que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, yo quiero estar seguro a dónde voy a pasar la eternidad. Yo quiero saber dónde voy a ir cuando me muera. No sé mucho, no sé qué, pero me gustaría estar con seguridad de que soy un hijo o una hija de Dios para estar en el cielo eternamente. Alguien más antes de, amén, que Dios te bendiga. Amén, que Dios te bendiga. Para aquellas personas que alzaron su mano, déjame decirte algo. Te puedo mostrar brevemente una oración que tú podrías hacer
para entregarle tu vida al Señor. Piensa en las frases que voy a decir y quizás si tú quieres hacerlas ahí mismo, donde estás, y pedirle a Dios que sea el Señor de tu vida, hazlas. Pero procesa lo que estoy diciendo. Porque esto es salvación, este es el regalo de Navidad. Aquellos que alzaron su mano necesitan recibir a Cristo por si acaso una sola vez en su vida. No necesitan tantas veces, una, porque Jesucristo murió una vez y para siempre. Dile así si necesitas salvación, que quieres estar eternamente. Dile al Señor que necesitas que Él sea el sacrificio por tus pecados. Dile así, querido Jesús, yo no entiendo todo, pero te agradezco por amarme. Quiero agradecerte, Jesús, por venir al mundo por mí. Quiero agradecerte porque diste tu vida por mí, por morir por mí, por el perdón de mis pecados, para que me pueda ir al cielo. Yo quiero ser parte de la familia de Dios y quiero aceptar el regalo gratuito de perdón y salvación en esta mañana. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, administrador de mi vida. Quiero aprender a confiar en ti y a amarte y a conocer tu propósito para mi vida. Humildemente te pido que me des tu salvación y el regalo de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.